Hola, muy buenas tardes. Tengan bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar un par de minutitos para que se integren los y las demás. Les pido por favor una tolerancia de 4 minutos para iniciar a las 5:05. Muchas gracias por su puntualidad. Hola Daniel, Hola, ¿Ya me escuchan? perfectamente bien. Hola a todas, hola a todos. Hola, hola. Bueno, ya esperamos a Mercedes que nos coordine. hola, muy buenas tardes. Tengan todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Seminario Permanente Internacional de Ecologías Críticas y Ecotopías. Este esfuerzo es organizado por el Laboratorio de Incidencia en Sistemas Socioecológicos Urbanos LISU y la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad. Agradecemos, Daniel, el poder estar el día de hoy aquí compartiendo entre todas, todos y todes. Me voy a permitir leer tu semblanza. Daniel Salazar Ramos es escritor, docente, tallerista e investigador independiente, graduado con mención honorífica del posgrado, en teoría crítica en 17, Instituto de Estudios Críticos, con un proyecto de ecoescritura. Apuntes para una vida vegetal, herbario textual, 2025, en su primer libro publicado. Ponente en el primer Congreso de Escritura Creativa, en el doctorado en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston, alumne del Programa Internacional para Escritores de Onder de Volcano, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, con mención honorífica en el 2018, ganador del Premio Punto de Partida de la UNAM. Le atraen profundamente los estudios culturales y de género, la poesía, la filosofía, la política y las cuestiones educativas. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, Daniel, en la ponencia Cultivar la planta que hay en mí, el pensamiento vegetal frente a la emergencia climática. Antes de darte la palabra, me voy a permitir justo darle el espacio a la doctora Mónica Rivero, quien coordina el Laboratorio de Incidencia en Sistemas Socioecológicos Urbanos LISU, para que nos pueda dar unas palabras de apertura. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy, a todos, todas y todes, y bienvenidos a este seminario internacional permanente. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, pues nada, de manera muy breve, agradecerle muchísimo a Daniel que haya aceptado esta invitación para platicar con nosotros y agradecer también siempre al público que nos acompaña cuando son sesiones virtuales, pero también que nos acompañan cuando son sesiones presenciales.
¿no? Recordando que este seminario tiene la intención de ir configurando un espacio de diálogo, un espacio de construcción para repensarnos. Y qué mejor manera que este día, en esta sesión, repensarnos desde el pensamiento vegetal, que a veces puede ser un poco olvidado, un poco lejano, y qué mejor que traerlo también a la mesa en estos seminarios que, como han visto, pues han sido de temas muy diversos, pero que nos agrupa, nos ata en términos nodales, pues pensar desde otros lugares la ecología y el estar en este mundo. Entonces, pues eso, agradecerles. Ojalá que sea muy fructífera esta sesión, que además es nuestra sesión de cierre de este seminario y de este semestre, y ya estaremos encontrándonos de vuelta en el inicio del próximo semestre con este seminario que siempre tiene cosas bien interesantes. Entonces, le dejo la palabra a Daniel. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra, les voy a decir algunos anuncios que son importantes. Para quien quiera una constancia, por favor, deje su nombre completo en el chat. Por favor, mantengamos el micrófono apagado. Si está en nuestras posibilidades para una mejor interacción con el ponente, prender nuestra cámara. Y pues nada, agradecerles nuevamente su participación. Ahora sí, Daniel. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Mónica. Primero por el espacio y dos por gestionar esto. Para mí es un placer y un privilegio participar del laboratorio de este modo y pues ayudar a proliferar lo que conocemos ahora como el pensamiento vegetal. Me emociona mucho estar aquí y pues, bueno, para no tardarnos más en palabras introductorias, voy a dar lectura al texto que preparé para el día de hoy. Es un documento que tiene 7 momentos distintos que abordando distintas cuestiones sobre el pensamiento vegetal. Pero dicho sea de paso, pues bueno, a lo mejor tardamos menos de los 40-50 minutos en leer este texto, pero pues a lo mejor queda suficiente tiempo para dialogar con la audiencia, con el público, y quizá para leer algunos fragmentos del libro que justo dedico a este tema, que es Apuntes para una vida vegetal, que fue publicado el año pasado, y que pues ya les contaré un poquito más de ese proyecto y su relación con el pensamiento vegetal. A modo de cierre, pues sí tengo pretendido leer específicamente uno de sus ensayos, que justo es el título de esta conferencia, que es Cultivar la planta que hay en mí. Entonces, cultivar la planta que hay en mí, el pensamiento vegetal frente al cambio climático o la emergencia climática, como más bien deberíamos de estarlo abordando, ¿no? 1. Introducción. La sexta extinción masiva y el advenimiento del giro vegetal en el Capitaloceno. La palabra ecología proviene del griego oikos, que significa casa, y logia, que significa estudio, ciencia. Por lo tanto, la ecología es la ciencia que estudia la casa, es decir, el medio natural o hábitat en el que vivimos, o de otro modo, la manera en que pensamos nuestro hogar, la tierra. Luego, el modo en que la vivimos y nosotros mismos también. En el discurso contemporáneo, la ecología se define cada vez más como un saber multifacético y transdisciplinario que examina las intrincadas relaciones entre los organismos y sus entornos, enfatizando las interacciones dinámicas que dan forma a los ecosistemas. Esta comprensión moderna refleja un cambio importante respecto de definiciones más tradicionales, que a menudo consideraban los ecosistemas de forma aislada, rumbo a una perspectiva más integrada que reconoce la influencia de los factores antropogénicos y la necesidad de una gestión adaptativa frente a los rápidos cambios ambientales. Con ello se entiende que los seres humanos y por tanto las comunidades humanas enteras influyen y son influenciadas por los paisajes y ecosistemas de los que forman parte. El paisaje contemporáneo en el que habita gran parte de la población mundial es una matriz compleja de sistemas humanos y naturales interrelacionados. Dicho esto, la crisis contemporánea que vivimos actualmente no es un mero desajuste técnico, estadístico o meteorológico. Constituye un verdadero quiebre ontológico y civilizatorio. Los indicadores científicos delimitan un escenario de urgencia radical. Según el informe de evaluación global de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPBES, aproximadamente 1 millón de especies de animales y plantas se encuentran bajo amenaza de extinción,
muchas de ellas en las próximas décadas. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, en sus recientes actualizaciones advierte que la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible se está cerrando rápidamente, dado que las emisiones globales siguen provocando eventos climáticos extremos, estrés hídrico severo y la degradación irreversible del 75% de la superficie terrestre. Esta sexta extinción masiva se distingue de las anteriores por una simetría fundamental. Es la primera provocada activamente por las dinámicas de producción y consumo de una sola especie. Si bien este periodo de colapso ecosistémico suele denominarse antropoceno para marcar el ingreso de la humanidad como fuerza geológica, la ecología política y la teoría crítica exigen una precisión conceptual determinante. Nos encontramos en realidad en el capitaloceno. El término antropoceno resulta problemático porque diluye la responsabilidad histórica al culpar a la especie humana antropos, Homo sapiens, como un todo homogéneo y abstracto. Con ello, se oculta el modelo económico e imperialista que ha provocado esta devastación. No toda la actividad humana es responsable por igual ni en la misma magnitud. La crisis actual es la consecuencia directa de un metabolismo económico basado en el crecimiento infinito, la explotación colonial y la mercantilización de la red de la vida. El capitaloceno nombra con exactitud la simetría de esta catástrofe, donde las comunidades subalternas y los ecosistemas del sur global padecen los efectos más severos de un modo de producción concentrado en las oligarquías industriales del norte global. Toda esta discusión ha llevado a una redefinición de los principios ecológicos para incluir los impactos humanos como componentes integrales de los sistemas ecológicos. En resumen, las definiciones contemporáneas de ecología abarcan una visión holística que integra las interacciones entre los compuestos bióticos y abióticos, reconoce la influencia de las actividades humanas y enfatiza al mismo tiempo la resiliencia y adaptabilidad frente a los rápidos cambios ambientales que presenciamos hoy en día, mientras se critica el modelo de producción actual. Entonces, lo ecológico tiene que ver con las interacciones que se gestan dentro de un medio, esto es, un territorio particular, un hábitat, una serie de interrelaciones infinita, de multiplicidades en términos de Leuciano. Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza. De este modo, el ambiente podría verse como un enredo que incluye múltiples componentes humanos y no humanos, que se definen y limitan mutuamente. Una zona de enmarañamiento, de interdependencia. Lo ecológico, pues, implica vinculación dentro de un espacio. Lo central del concepto es la idea de interconexión. Dicha interconexión nos obliga, como animales, a voltear a ver nuestros vínculos interespecie, particularmente aquellos que nos vinculan con las plantas. En palabras de Michael Marder, uno de los defensores del pensamiento vegetal, y cito, cuando los seres humanos se cruzan con las plantas, dos o más mundos se cruzan. Cierro cita. Es aquí donde surge la importancia de asumir en un contexto como el nuestro el pensamiento vegetal, el cual no es sino la punta de lanza filosófica de un movimiento más amplio denominado giro vegetal, o vegetal turn en inglés, en las humanidades ambientales y la teoría crítica contemporánea. Este giro designa una ola de interés teórico y práctico en las complejidades y peculiaridades de la vida vegetal y las relaciones planta-humano que se han intensificado en las últimas 2 décadas. Ello implica un cambio de paradigma con epistemológicos propios, pues las plantas no se mueven, no tienen sistema nervioso central y su agencia es más difusa, lo que ha facilitado históricamente su exclusión del horizonte moral y ontológico. El giro vegetal, cabe destacar, no se limita a la filosofía. Es un movimiento inter y transdisciplinario que abarca la historia del arte, la crítica literaria, los estudios culturales, la biología, la ética ambiental, la ciencia política, con debates actuales, y a eso llegaremos, sobre los derechos de la naturaleza y la personalidad jurídica de entidades vegetales como bosques y selvas, incluso el diseño urbano y la agricultura. Frente a la parálisis imaginativa del modelo destructivo del capitaloceno, irrumpe en la vanguardia filosófica y científica este giro vegetal. El desplazamiento o este desplazamiento transdisciplinario denuncia principalmente la ceguera botánica o plant blindness, como se conoce en inglés, a aquel sesgo subcognitivo derivado de la matriz colonial y mercantil que reduce a las plantas a la condición de materias primas inertes, meros decorados o recursos explotables. El giro vegetal propone descentrar la mirada humana para reconocer a la flora como un conjunto de agentes políticos, ontológicos y planetarios. Enfrentar el colapso del capitaloceno exige comprender que desmantelar el tejido vegetal de la Tierra
equivale a fracturar las bases físicas y metafísicas que hacen posible el fenómeno de la vida terrestre. 2. Raíces del olvido ontológico, la marginación de lo vivo. Aunque la reflexión sobre las plantas tiene una larga historia, Aristóteles la situó en el escalón más bajo de la escala naturae, por poseer solo un alma nutritiva. El giro vegetal contemporáneo surge como una reacción crítica a siglos de marginación sistemática de lo vegetal en el pensamiento occidental. Por otra parte, el detonante científico del giro vegetal ha sido el creciente cuerpo de investigaciones en fisiología vegetal y neurobiología vegetal que demuestran capacidades sorprendentes en las plantas. Por ejemplo, comunicación intra e interespecífica a través de redes de micelio y señales químicas, memoria, toma de decisiones, aprendizaje asociativo y formas de sensibilidad que, sin ser idénticas a la sensibilidad animal, desafían la vieja distinción entre lo sensible y lo insensible. Entonces, para iniciar a abordar el pensamiento vegetal y así desactivar los dispositivos conceptuales que legitiman la explotación de la biosfera en el Capitaloceno, es indispensable diagnosticar cómo es que la tradición intelectual occidental ha marginado la existencia botánica. Matthew Hall, en Plants as Persons, a Philosophical Botany, documenta esta larga operación de marginalización que atraviesa la filosofía griega, las tradiciones cristianas, incluso ciertas corrientes del pensamiento oriental, contrastándola con los animismos indígenas y paganos que sí reconocen a las plantas como personas otras que humanas que merecen respeto. El ecofilósofo, en su texto fundamental, desentraña las raíces de este menosprecio ontológico, y cito: la exclusión de las plantas del reino de los seres morales y sintientes no es un hecho biológico, sino un constructo cultural profundamente arraigado en la tradición intelectual de Occidente, la cual desde Aristóteles ha considerado a las plantas como formas de vida deficientes, pasivas y meramente instrumentales. Cierro cita. La noción aristotélica del alma vegetativa relegó a la flora al estrato más bajo de la escala vital, limitando las funciones puramente reproductivas y nutricionales, desprovistas de sensación, intencionalidad y movimiento autónomos. Esta exclusión preparó el terreno para el reduccionismo cartesiano que terminó por mecanizar la naturaleza, convirtiéndola en una máquina explotable por el capital. ¿Sí? A esta deconstrucción se suma la perspectiva de la filósofa feminista Lucha Irigaray, quien en Through a Vegetal Being examina el olvido más íntimo e indispensable de la subjetividad moderna, la amnesia del aire y de la respiración como vínculo cosmológico primario. Irigaray escribe, y cito: al olvidar el aire, olvidamos nuestra presencia, nuestra pertenencia originaria a la naturaleza. Olvidamos el don del árbol y de la hoja que, a través de su propia respiración, hacen posible la nuestra. El olvido del aire es el olvido de la copertenencia y del respeto por aquello que nos da la vida antes de cualquier palabra o técnica. Y cierro cita. Irigaray denuncia que la razón instrumental sustituyó el entorno vivo y relacional por un espacio técnico, abstracto y cuadriculado, lo que fractura la continuidad del aliento que une indisolublemente el cuerpo humano con los cuerpos de las plantas. 3. Ontología y cosmología de lo abierto. El mundo es una hoja. El pensamiento vegetal, entonces, representa un marco filosófico y teórico que busca comprender y articular la agencia, la subjetividad y la interconexión de la vida vegetal dentro de contextos ecológicos y culturales mucho más amplios. Entonces, históricamente han dominado al pensamiento occidental, particularmente en relación con el papel de las plantas en la vida humana y el medio ambiente, así como el modo en que se relacionan los seres vegetales con su entorno. El pensamiento vegetal, en su intersección con la teoría crítica, emerge como un área profunda de investigación que desafía los paradigmas antropocéntricos y reconsidera el papel de las plantas dentro del discurso filosófico. Esta reevaluación es particularmente relevante en el contexto del posthumanismo, donde se examinan críticamente las jerarquías tradicionales que privilegian la experiencia humana sobre las entidades no humanas. El trabajo de Michael Marder, particularmente en Pensamiento Planta o Plant Thinking, A Philosophy of Vegetal Life, sirve como piedra angular en este discurso y aboga por un reconocimiento de la agencia y la inteligencia de las plantas que históricamente se ha pasado por alto en la filosofía occidental, ya que desde Aristóteles, que les niega un alma equiparable a la humana, hasta Heidegger, que les niega un mundo, las plantas han sido vistas siempre como seres inferiores. La exploración de Marder de la intencionalidad y la fenomenología de las plantas invita a reconsiderar cómo entendemos la sensibilidad y la comunicación entre seres vegetales, situando así la vida vegetal dentro de un marco ético mucho más amplio que desafía las narrativas centradas en lo humano.
Al desafiar dichas narrativas antropocéntricas y adoptar una comprensión más inclusiva del concepto de agencia, que abarque tanto la vida humana como la no humana, por ejemplo, la teoría crítica puede evolucionar para abordar las complejidades de las relaciones psicológicas. Esta evolución no es simplemente un ejercicio académico, tiene profundas implicaciones sobre cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea y las responsabilidades éticas que tenemos hacia las entidades vegetales que comparten nuestros ecosistemas. A medida que continuamos explorando estas intersecciones, se vuelve cada vez más claro que un compromiso crítico con el pensamiento vegetal es esencial para fomentar un futuro mucho más equitativo y sostenible. Entonces, hablar de pensamiento vegetal, es decir, siquiera reconocerlo, implica habitar un lugar no antropocéntrico, en que los diversos no modos en que las plantas existen puedan ser reconocibles y apreciados en su carácter único, especial y prolífico, así como apoyar el reconocimiento de las plantas como participantes activas dentro de sus ecosistemas, en lugar de ser entidades pasivas sujetas solamente a la voluntad humana. Sabemos que la planta carece de un centro soberano, sí. No tiene un palacio mental ni una cabeza que ordene las fronteras de su ser. Su pensamiento, sin embargo, ocurre en la superficie de la hoja, en la caricia fotónica del sol, en el abrazo invisible de la raíz con la tierra húmeda. Construirse a sí misma desde el pensamiento vegetal es aprender a pensar sin cabeza. Es disolver ese yo centralizado en una red de ramificaciones que celebra la vulnerabilidad de estar expuesta por completo en el mundo, o por completo en el mundo, sí. Marder define al pensamiento vegetal como un modo de pensamiento no cognitivo, no ideacional y no imaginativo inherente a las plantas. Esta forma de pensar opera sin la necesidad de una conciencia centralizada o autoconciencia, a lo que él se refiere como pensar sin cabeza. Aunque las plantas no tengan un cerebro o un sistema nervioso, poseen formas de sensibilidad, memoria y comunicación. Crecen en función del entorno, responden a estímulos y establecen redes de interdependencia. Es decir, las plantas no solo reaccionan mecánicamente, sino que procesan información y toman decisiones, aunque sea de forma distinta a la que los animales utilizamos. Y cito, el pensamiento vegetal no es una actividad cerebral o mental, sino la existencia misma de la planta en su despliegue corpóreo. La planta piensa el mundo adaptándose a él, creciendo hacia la luz, extendiendo sus raíces. Su pensamiento es una práctica existencial expuesta a la alteridad, libre de la prisión de la interioridad subjetiva humana, por ejemplo. Y cierro cita. Para Marder, la libertad de la planta estriba en su capacidad de situarse, de encarnar el lugar que habita y responder éticamente a las variaciones del entorno sin replegarse sobre ella misma. Esto nos obliga a redefinir la inteligencia, ya no como un atributo exclusivo del pensamiento consciente humano, sino como la capacidad de los seres vivos de interactuar con el mundo de maneras complejas y adaptativas. No se trata de que las plantas piensen como los humanos, sino de reconocer que tienen un modo propio de ser en el mundo. Su existencia es no jerárquica, descentralizada y orientada a la comunidad. Esto desafía la idea de que el pensamiento requiere de una identidad fija o de un centro de control. Y Marder incluso sostiene que esta forma de ser desafía la noción clásica del yo humano, basado en la individualidad y la permanencia. En cambio, nos invita a pensar en formas de subjetividad mucho más fluidas, interconectadas y colectivas, inspiradas en el. En ese sentido, las metáforas de plantarse y echar raíces son mucho más profundas de lo que comúnmente se pensaría, ya que las plantas encarnan una forma de sociabilidad muy diferente a la que hemos intentado establecer los seres humanos. Y cito, la planta encarna una forma de vida que hoy es políticamente más importante que la de los animales. Cierro cita. Esto se debe a que el pensamiento vegetal implica una radical inmanencia en el mundo, una imbricación profunda e innegable con él y en él, más aún una cooperación y una compenetración radicales. La vida no se puede entender en términos de individuos aislados, sino como un entrelazamiento de fuerzas, sustancias y relaciones. Las plantas, al encarnar esta mezcla o esta mixtura, en palabras de Kochia, en su forma más pura, nos enseñan que la existencia es, en primera y última instancia, una comunión con lo otro. El pensamiento vegetal es una de las corrientes filosóficas más importantes, potentes y urgentes dentro de nuestro contexto de emergencia climática capitalista, de esta sexta extinción masiva que estamos presenciando, aunque esta sea invisibilizada y normalizada. Repetimos, urgente.
Quizá una forma de comenzar a pensar de manera vegetal es partir de aquella respiración universal de la que habla Luchi Garay en Through Vegetal Being. Respiramos gracias a las plantas. Somos seres vegetales en el sentido de que una de las sustancias que nos mantiene vivos, el oxígeno de nuestra atmósfera, proviene de ellas, y las algas, sus parientes también ninguneadas. La respiración nos vincula a ellas, o en palabras de Manuel Cochia, otro filósofo trascendental del pensamiento vegetal, y cito: si vivir es respirar, es porque nuestra relación con el mundo no es la de ser arrojado o estar en el mundo, ni siquiera la de dominio, la de un sujeto sobre un objeto que se encuentra ante él. No. Estar en el mundo significa experimentar una inmersión trascendental. La inmersión y la respiración es solo su dinámica originaria, se define como inherencia o imbricación recíproca. Estamos en algo con la misma intensidad y la misma fuerza que ese algo está en nosotras. Y cierro cita. Coche afirma que la flora es la verdadera fuerza creadora del cosmos, ya que mediante el proceso de la fotosíntesis unifica la materia celeste y la terrestre. En uno de los pasajes más significativos de su obra señala: las plantas, y cito, las plantas transforman el sol en mundo. Ellas son las que hacen de este planeta algo habitable, las que inventan la atmósfera. Vivir es, antes que nada, participar de esta respiración cósmica, de esta metafísica de la mixtura, donde todo está en todo, porque la planta demuestra que el entorno no es un contenedor exterior, sino la materia misma que nos atraviesa. Y cierro cita. Bajo esta lectura crítica, la crisis climática del Capitaloceno no representa una simple alteración climática, sino la mutilación de la potencia generadora de la atmósfera por parte del tejido viviente vegetal. 4. La revolución neurobiológica y bioacústica, la planta sintiente. Esta transformación de nuestro paradigma ontológico humano halla un sólido respaldo en las ciencias biológicas actuales. Stefano Mancuso, pionero en el ámbito de la neurobiología vegetal y autor de Sensibilidad e Inteligencia en el mundo vegetal, ha demostrado que los seres vegetales poseen sensibilidades análogas a los animales, sumadas a más de una quincena de sentidos específicos que operan de manera completamente descentralizada. Mancuso explica, y cito: una planta es un organismo modular y descentralizado. No tiene un cerebro porque no puede permitirse el lujo de tener un órgano cuya destrucción signifique la muerte del individuo. Las plantas han evolucionado colocando la función cognitiva en la totalidad de su cuerpo, específicamente en los millones de ápices radiculares que funcionan como una red inteligente distribuida similar al Internet humano. Y cierro cita. Esta arquitectura en red facilita a la planta para procesar de modo simultáneo múltiples variables, vectores de gravedad, gradientes nutricionales, campos electromagnéticos, y articular respuestas óptimas de carácter colectivo. De igual manera, la científica Mónica Gagliano ha transformado la ecología del comportamiento mediante experimentos que comprueban capacidades cognitivas complejas en el reino vegetal. En su obra Así habló la planta precisa, y cito: nuestros experimentos con Mimosa pudica, que es esta planta que le conocen como, ¿cómo le dicen? Como tímida o tiene un Duerme nombre así. niñito. Ajá, que es la que la tocas y se contrae, ¿no? Esa planta que es muy famosa, ¿no? Demostraron inequívocamente que las plantas son capaces de aprender mediante habituación y, lo que es aún más sorprendente, de retener ese aprendizaje en la memoria a largo plazo durante varias semanas, incluso cuando las condiciones cambian. Las plantas no son meros autómatas genéticos, son seres que experimentan su mundo, aprenden de él y recuerdan. Cierro cita. Las investigaciones bioacústicas de Gagliano revelan que las raíces vegetales emiten vibraciones acústicas y orientan su crecimiento en dirección al sonido del agua corriente, evidenciando canales de comunicación que enlazan la totalidad de las comunidades boscosas. 5. Afectividad ambiental y la estética del hábitat vegetal. Ante los diagnósticos de colapso y que arroja el Capitaloceno, las respuestas puramente tecnocráticas o de mercado se revelan insuficientes. Resulta imperativo introducir la categoría de afectividad ambiental, desarrollada por Omar Felipe Giraldo e Ingrid del Toro, pensadores mexicanos, en su libro Afectividad ambiental, sensibilidad, empatía, estéticas del hábitat. Los autores postulan que la crisis ecológica es fundamentalmente una crisis de sensibilidad provocada por la modernidad capitalista, la cual ha sometido a los cuerpos a un proceso de anestesia sistémica. En el núcleo de su argumentación exponen lo siguiente, y cito:
La crisis ambiental no se resuelve con más indicadores de carbono ni con tecnologías supuestamente limpias que perpetúan la misma racionalidad instrumental. Lo que está en crisis son nuestros hilos de afecto con la Tierra. Necesitamos transitar hacia una epistemología del afecto, una estética del habitar que nos devuelva la capacidad de ser conmovidos, de sentir el dolor del territorio y de restaurar los lazos afectivos, compasivos y empáticos con la trama de lo viviente. Y cierro cita. Vincular la afectividad ambiental con el pensamiento vegetal abre horizontes de resistencia y de regeneración existencial en un marco de destrucción global. Las plantas encarnan lo que Giraldo y del Toro denominan como empatía radical y las estéticas del habitar. Así, podemos definir también la efectividad ambiental, y cito, la idea es aprender a prestar atención a un mundo compartido en el que yo misma habito y conectarme a través de mis propias emociones con la alegría de la primera lluvia, el dolor de la sequía, la angustia de los peces sin oxígeno, el miedo de los árboles ante el ruido de la motosierra, la ira de la montaña mutilada, pero no por una proyección antropomórfica, sino por la emoción que surge en mi propio cuerpo, mientras prestamos cuidado a una tierra de la que somos integrantes. Y cierro cita. Aprender de las plantas desde una perspectiva afectiva supone subvertir la subjetividad mercantilizada a través de 3 dimensiones éticas. 1. De la separación a la inmersión, es decir, estéticas del habitar. La planta no se sitúa frente al entorno como un observador desprendido o un consumidor. Ella co-constituye el paisaje. Giraldo y del Toro invitan a encarnar esta pertenencia radical. Pensar de manera vegetal implica abandonar la pretensión de ser usuarios de la naturaleza para asumirnos como componentes afectivos del cuerpo de la misma tierra. 2. Superar la anestesia mediante la quietud botánica. El capitaloceno impone una temporalidad vertiginosa de producción y de consumo acelerado. Frente a esto, el afecto ambiental requiere la temporalidad de la flora, la lentitud, el enraizamiento y la escucha sutil. Despertar la sensibilidad mutilada demanda aprender de esa resistencia quieta que tienen las plantas, que arraigan en suelos degradados y despliegan estrategias de cuidado mutuo para sanar el sustrato común. Y 3. La transmutación del dolor en potencia vital. La afectividad ambiental no evade el duelo climático ni la solastalgia frente a la extinción masiva. No obstante, al ligarse a la lógica vegetal, ese afecto se transforma. Así como la planta metaboliza la putrefacción y los desechos de la tierra para transformarlos en savia, en humus y en flores, una afectividad inspirada en lo vegetal faculta la transmutación de esta ecoansiedad en prácticas comunitarias de restauración y defensa del territorio. 6. La ética del cuidado de Leonardo Boff y la desantropocentrización del ethos. La negligencia hacia lo viviente no es un error de cálculo técnico, es un desamparo del ánima, del espíritu. Hemos dejado de cuidar porque hemos dejado de sentirnos parte de la gran urdimbre terrenal. Recuperar el cuidado no significa convertirnos en los administradores arrogantes del jardín planetario, sino reconocer que somos nosotras y nosotros quienes necesitamos ser adoptadas y cobijadas y sanadas por la paciencia verde que sostiene a este mundo. Para consolidar esta reconstrucción ética frente a las lógicas deshumanizantes y ecocidas del capitaloceno, la propuesta del teólogo y ecólogo Leonardo Boff deviene indispensable también. En su obra El cuidado esencial, ética de lo humano, compasión por la tierra, Boff rescata el cuidado no como una práctica opcional o una acción, sino como la esencia misma de lo humano y la condición de posibilidad para la continuidad de la vida. En su obra, Leonardo Boff reivindica al ser humano como participante activo y no solo huésped en la gran casa común que es la tierra y define al cuidado como un ethos, como una forma primordial de relacionarnos con nosotras mismas, con los otros y con la naturaleza. Un ethos originario que nos permite vivir en armonía con el mundo y con las otras también, tras reconocer nuestra interdependencia con la naturaleza y asumir una actitud responsable y solidaria con todas las formas de la vida. De este modo, Boff puntualiza. Cuidar, y cito, cuidar es más que un acto, es una actitud. Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Representa una actitud de ocupación, preocupación, responsabilidad y compromiso afectivo con el otro. El aparecimiento del fenómeno del descuido, de la indiferencia y del abandono conducen a la pérdida de la conexión con el todo. Por ello,
surge la necesidad de una nueva filosofía que se presenta como holística, ecológica y espiritual incluso. Constituye una alternativa al realismo materialista, con capacidad de devolver al ser humano el sentimiento de pertenencia a la familia humana, a la tierra, al universo. Y cierro cita. Al confrontar esta ética del cuidado con las críticas a la ceguera botánica y al antropocentrismo, la noción tradicional de ethos experimenta una mutación sustancial. La ceguera botánica opera como la expresión más aguda de este descuido y de la indiferencia que denuncia Boff. Al invisibilizar a las plantas y reducirlas a meras mercancías, el orden económico global saboteó el núcleo de la casa común. El ethos, entendido en su acepción originaria como la porción del mundo que reservamos para organizar, cuidar y constituir nuestro hábitat, ya no puede ser pensado como un privilegio exclusivamente humano. Incorporar el pensamiento vegetal exige interrogar y expandir esta ética de Boff bajo 3 premisas fundamentales. 1. La descentración del ethos. Si bien Boff concibe el ethos como el espacio que el ser humano organiza, el giro vegetal demuestra que las plantas fueron las primeras en configurar el hábitat de la Tierra, ¿no? Ellas estructuraron la atmósfera que nos permite respirar. Por consiguiente, el cuidado no es solo una concesión benévola del ser humano hacia la naturaleza, sino una deuda ontológica. Cuidar de las plantas es corresponder al cuidado originario que ellas ejercieron sobre toda la vida animal. 2. Superación del paternalismo ecológico. El pensamiento vegetal quiebra la simetría del ser humano autoerigido en guardián de una naturaleza pasiva. Al reconocer la inteligencia distribuida de Mancuso y la memoria cognitiva de Galeano, las plantas dejan de ser meras receptoras del cuidado humano para erigirse en maestras y en agentes activas de una red de co-cuidado. 3. El cuidado como copertenencia atmosférica. Enlazando a Boff con Lucha Irigaray, el cuidado esencial se materializa en el acto comunitario de la respiración. Desmantelar la ceguera botánica es el primer paso del cuidado esencial. Como señala Boff, el ser humano debe reubicarse en su papel de huésped y participante de la gran casa común, articulando una ética donde el cuidado mutuo trascienda las fronteras de nuestra especie. 7. Conclusión. Hacia una micorriza afectiva como alternativa de futuro. No hay salvación en la huida vertical hacia otros astros inertes, ni en el simulacro tecnológico de un mundo sin árboles. La única salida es hacia abajo. Hundir las manos en la tierra húmeda, en la tierra herida, entrelazar nuestras raíces con los saberes subalternos de la selva y el bosque y el huerto, y permitirnos ser atravesados por su savia. Cultivar la planta que hay en nosotras es el único y el último refugio de la ternura política. Al articular las ciencias de Mancuso y Galeano, las filosofías de Marderey y Garay, las estéticas afectivas de Giraldo y Toro y la ética del cuidado de Leonardo Boff, la interrogante principal de esta charla, que es ¿qué podemos aprender de las plantas?, ofrece salidas concretas para este codiseño de alternativas existenciales frente a la devastación impuesta por el Capitoloceno. 1. La micorriza afectiva frente al individualismo capitalista. Frente a la falacia de la competencia absoluta como motor evolutivo y social, las plantas demuestran que la supervivencia depende de la cooperación, de la colaboración interespecie. A través de redes micorrísticas subterráneas, los árboles comparten nutrientes, agua y alertas químicas para sostener a los miembros más vulnerables de su comunidad. Ante el colapso de las instituciones modernas, vuelven a una micorriza temas comunitarias autónomas basadas en la interdependencia y la solidaridad transespecie. 2. Inteligencia distribuida y política rizomática. Las estructuras centralizadas y jerárquicas que se muestran sumamente frágiles ante las perturbaciones ecosistémicas y políticas de nuestra era. El pensamiento vegetal enseña a construir organizaciones de carácter rizomático, donde el poder y la capacidad de decisión se distribuyan de modo modular, garantizando la resiliencia y la regeneración del tejido social. 3. Una verdadera diplomacia interespecie. Finalmente, cultivar la planta que llevamos dentro exige transitar de la explotación extractivista a una diplomacia con el mundo vegetal. Esto supone el reconocimiento de la personalidad jurídica de los ecosistemas forestales y fluviales, la transición hacia esquemas agroecológicos basados en la afectividad ambiental y la asimilación de que el porvenir humano
es indisociable del florecimiento de la flora planetaria. En medio de las ruinas del Capitaloceno, el acto de resistencia más radical no radica en la réplica de las lógicas violentas del sistema, sino en el gesto profundamente vegetal de hacer comunidad, de echar raíces, de cuidar la casa común y de florecer obstinadamente allí donde la vida ha sido amenazada. Y cito, para concluir, uno de los apuntes, que es este librito que tengo acá, a modo de cierre. Cultivar la planta que hay en mí. Esta necesidad de plantarme, de volver al origen, de erguirme sobre las plantas de mis pies y mirar en derredor. Con excepción del hielo de los glaciares y los polos y la arena del desierto, prácticamente prolifera el reino Plantae en cualquier territorio de este planeta. No habitantes del mundo, sino formadoras de mundo. Cultivar la planta que hay en mí es trabajar en liberar los afectos. Implica mudarse hacia, aunque sin lugar a apropiarse de, esa sensibilidad que tienen los seres vegetales, hacia esa generosidad democrática, pródiga. Sin embargo, ¿cómo hablar de lo que es Cecil, mudo? Mejor dicho, ¿cómo hablar con ello, dialogar con su lenguaje articulado sin palabras? Cultivar la planta que hay en mí es transitar a esa comunicación muda que es a su vez trastocada por la sensibilidad humana. Habitar un tiempo otro, fuera del capital. Construir saberes que emerjan de la colaboración entre comunidades. Ser siempre entre otros, con ellos. Y cito, amar, conservar vivo, nombrar. Y cierro cita. Y bueno, con eso terminaríamos la lectura de este texto que he preparado para el día de hoy. Quedan de leer nada más las referencias bibliográficas porque todo eso está basado, pues no en lo que yo digo, sino en lo que muchas personas antes que mí han dicho, ¿no? Y creo que justamente, por lo menos para mí, yo como investigador o como escritor independiente, pues creo que empieza el trabajo desde ahí, reconocer los ecos de las demás personas, de los otros seres en uno, ¿no? Y eso es algo que las plantas hacen todo el tiempo, ¿no? Las plantas desafía nuestra noción de individualidad, porque ellas siempre son en colectivo, siempre son, sobre todo con otras especies, y eso es algo que tenemos que aprender a mirar con una sensibilidad radicalmente otra, ¿no? Bueno, pues te devuelvo la palabra, Mercedes. No sé si sea tiempo de abrir el espacio de preguntas o lo que ustedes consideren. Muchas gracias, Daniel. Corazonamos con muchos de los planteamientos que has co-construido con otras autoras y autores. Nos parecen fundamentales los trabajos de Giraldo, ¿no? E Ingrid, ¿no? Así como Leonardo Boff. Son pensadores que los traemos a la discusión, compartirte que tenemos un círculo de lectura y el ciclo pasado hablamos sobre afectividad ambiental, ¿no? Entonces, por eso el corazonar con estos planteamientos que estás haciendo nos parecen fundamentales también para construir otras narrativas, ¿no? En donde podamos cohabitar esta casa en común desde estas afectividades ambientales, desde la ética, ¿no? Y desde otros planteamientos. Aquí voy a abrir un espacio para compartir. Me parece muy bonito esto que nos acabas de leer, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. La idea es que podamos abrir el espacio para co-construir en conjunto con Daniel. Entonces, bueno, dejo acá el espacio por si alguien quiere mencionar algo o preguntar algo también. Y pues nada, muchísimas gracias, Daniel. Alicia, claro, por favor, adelante. Tienes tu micro apagado, Alicia. Ya, No sé. ya, Ya, perdón. listo. No, No, no no se te puede. preocupes. Ay, qué gusto. Bienvenida. ¿Qué tal? Pues aquí estoy con mis dos hijas, tratando de poner un poquito de conciencia desde ahorita en ellas para que crezcan y siempre respetando el medio ambiente. Según las plantas, si la música les ayuda a mis plantas para que crezcan. Ay. Es que estábamos viendo eso, que a veces la música les ayuda a las plantas. Entonces Alice tenía esa pregunta, que si sí les puede ayudar o no.
Claro, no sé si todas las músicas pueden ayudar a las plantas, porque creo que depende de un tema de frecuencia y de vibración, pero sí es un hecho que las plantas responden a los sonidos, responden a nuestra voz y responden a la música, ¿no? Como lo que mencionaba hace rato de que las plantas crecen hacia donde corre el agua, y esto principalmente para ellas es sonido. Entonces, el sonido, por supuesto, que estimula sus respuestas y su crecimiento. Entonces, pues cantarles, ponerles música o hablarles transforma pues su propio crecimiento, ¿no? Ah, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la plática. Estuvo muy interesante. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias por tu pregunta. Nos gustó mucho. Muchas gracias. Bueno, voy a dar la palabra a Mónica. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por esto que compartiste. Creo que es una reflexión muy interesante y que además está emergiendo, ¿no? Toda esta corriente, no está emergiendo, está tomando fuerza esta corriente del pensamiento vegetal porque tiene su historia. Y mi pregunta tiene que ver con este planteamiento que tú retomas de Giraldo y de Ingrid, que esta crisis ambiental, crisis ecológica, poco tiene de crisis ambiental y que más bien se sitúa en una crisis de sensibilidad. Y a mí me parece que es central hacer este planteamiento. Y bueno, esto, preguntarte si tienes alguna reflexión sobre en los entornos académicos, a veces estamos centrados en una manera de hacer el conocimiento con cierto lenguaje, con ciertos tiempos, para ciertos públicos. Si tú consideras que la academia tendría que ser mucho más, en este momento, más cercana al arte y a las formas en que se produce el arte, que tiene que ver más con despertar sensibilidad que con producir datos, ¿no? La respuesta es sí, rotundamente. Creo que a veces la academia peca de ser muy onanista y tristemente toda esa producción intelectual queda aislada y queda segregada en los corpus de bibliotecas y difícilmente socializada para el resto de la población, ¿no? Creo que una de de lo que creo que una parte central de lo que me estás preguntando, Mónica, sí, claro que corre por el lenguaje, ¿no? ¿Qué lenguaje estamos utilizando? Y por ahí, pues es un reto desde la botánica, desde la fisiología vegetal, desde la filosofía, hablarle al gran público, pues con tecnicismos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es un poco imposible no hacerlo, ¿no? Porque, pues no sé, hablar de pensamiento descentralizado, ¿no? Eso ya es un concepto complejo, ¿no? Tendríamos que definir qué entendemos por pensamiento y qué entendemos por descentralizado y qué implica eso, ¿no? Entonces, sí es un reto propio de lo que hacemos como académicas y académicos, qué lenguaje utilizamos para socializar lo que estamos produciendo. Y sí creo que aparte, si bien la producción académica puede ayudar a desmontar las grandes ficciones del capital pues, del ecocidio en el que estamos inmersas, ¿no? Sí creo que el tema de no pensar o de pensar que es que creo que a veces, y sé que muchas cosas académicas justo trascienden esta barrera, pero creo que a veces mucha gente que está en la academia, que es brillante y que su trabajo es necesario para entender estas cosas, creo que a veces se queda o que piensa que su trabajo es suficiente al publicar el paper y que eso es más que suficiente. Y creo que justo entre academia y sociedad civil hay un hueco enorme. Justo por eso es importante el papel de los divulgadores de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Personalidades como Julieta Fierro, ¿no? Que tuvimos en México, que acercó a tantas personas al conocimiento astronómico que es sumamente especializado, ¿no? Es decir, estos perfiles que ayuden a bajar, bueno, no me gusta la palabra bajar porque eso es como si estuviera arriba en el empíreo, la producción académica, como si fueran los elegidos de las diosas, más bien mover de manera horizontal, justo, de manera rizomática, ese conocimiento a otros lugares, ¿no? Sí creo que hace falta una labor fundamental en cómo socializamos
estos espacios. Y creo que justo este tipo de cosas como conferencias, pláticas, talleres, ayuda muchísimo a que el gran grueso de la población se acerque a a este tipo de problemáticas, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la afectividad ambiental, sí coincido con Omar y con Ingrid en que es una crisis afectiva lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque si partimos pensando pues, o echándole, digamos, agua a mi propio molino, que es el pensamiento vegetal, ¿no? Si pensamos o partimos de esta idea de que las plantas son seres no inteligentes, no sensibles, bueno, está cañón, imposible, está completamente en otro lenguaje, literalmente, el poder sentir empatía por ellas. Porque si no son seres que no sienten, entonces, ¿cómo voy a sentir yo empatía por ellas, no? Pero la realidad está lejos de ser esa, ¿no? Justo una de las cosas que yo puedo compartirles en este proceso que fue para mí escribir los apuntes para una vida vegetal, fue justamente darme cuenta de su empatía no humana, ¿no? La raíz, o sea, las raíces de ese proyecto están en varios lados, ¿no? Pero el modo en el que germinó este proyecto fue justamente a partir de esa empatía no humana, ¿no? Eh, a principios, bueno, a mediados de 2020 comienzo con síntomas de depresión mayor, como muchas otras personas a lo largo del mundo, por el tema pues, del aislamiento y de la pandemia de COVID-19, el confinamiento y estas cosas que alteraron nuestra salud mental de manera preponderante, ¿no? Que muchas personas vivimos. Pues yo en mi depresión, cuando empiezo con síntomas, justamente algo que me sucedió, que me transformó mi vida de entenderme con las plantas, mi forma de entenderme con ellas fue justo el hecho de que una violeta africana que yo tenía en mi escritorio, que me había regalado mi madre, y que por esa razón yo cuidaba con tanto ahínco, con tanto esmero, simplemente, o sea, sin cambiarle su luz, ni su posición frente a la ventana, ni su agua cotidiana, esa planta a las semanas de que yo fui presentando síntomas se pudrió completamente, ¿no? No hubo nada que yo cambiara en su cuidado. Entonces, eso me hizo darme cuenta justo de esa profunda empatía que pueden tener los seres vegetales con nosotras y con nosotros, ¿no? O sea, puedo asegurar, no tengo, o sea, no, y esto no parte desde una observación científica, sino de una observación emocional, empática, afectiva. Pero yo sí puedo asegurar que eso que yo estaba viviendo alteró profundamente a esa planta. Tanto que la planta decidió morirse, ¿no? Entonces, justamente creo que esto para mí me hizo voltearlas a ver como ustedes con la misma sensibilidad que yo tengo. Bueno, no la misma, eso es un error, tienen su propia sensibilidad, pero a lo que voy es una sensibilidad tal que es capaz de entender y apropiarse de la mía, ¿no? Pues por algo, y eso lo sabemos con los animales que son más cercanos a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no los animales de compañía absorben, por ejemplo, el cáncer que tienen sus cuidadores, ¿no? O cuidadoras. Las plantas por este caso que yo les estoy compartiendo, tienen capacidades muy similares y son de otro reino, literalmente. O sea, en la escala evolutiva ellas divergieron ancestralmente de los animales, pues en una edad muy temprana, ¿no? Pero hemos coevolucionado plantas y animales a lo largo de toda la historia de este hermoso planeta, pero es justo reconocer esa coevolución. No evolucionamos de manera aislada, sino coevolución, es decir, junto con ellas, ¿no? Pensemos en el mecanismo de la polinización, ¿no? Las plantas sí dependen de los animales polinizadores, pero los animales polinizadores también de ellas, ¿no? Y nosotras y nosotros como seres humanos también. Cuarta parte de plantas que existen en el mundo son angiospermas. Eso quiere decir que son plantas que producen flor o fruto. ¿Cuántas plantas con flor o fruto de ellas no dependen los seres humanos? Algodón, maíz, tomate, cacao, el que quieran, ¿no? La planta que quieran produce frutos y de manera generosa y sin imponer aranceles a la especie humana, es decir, de manera democrática, anticapitalista incluso. Y tenemos que aprender de ello, creo. Entonces, sí creo que resumiendo mi monólogo, sí tiene que ver con cambiar esa sensibilidad con la cual abordamos la cuestión vegetal, ¿no? Y eso pasa por empezar a reconocer esa sensibilidad otra que es magnífica y que es sumamente potente, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Voy a permitirme leer otra pregunta de Julia Corona. Dice, es interesante la ontología que se propone para ver y comprender las plantas desde una existencia muy diferente.
¿Has analizado la perspectiva de los pueblos originarios desde Abya Yala sobre la coexistencia con las plantas? Pues yo personalmente, como investigación, pues está en esta, bueno, lo menciona igual Geraldo y del Toro en su obra, hablan del chulel, por ejemplo, ¿no? Esta idea del alma del mundo, del cual todas formamos parte y que ejemplifica justo eso, que viene desde tradición mayense, ¿no? Pero alguien que pues lo ha abordado es justo Matthew Hall, que es uno de mis, de una de mis guías, ¿no? Él en Plantas Persons tiene un capítulo definido que es creo que es el 5, que justo explica y aborda lo de los animismos indígenas, ¿no? Como esta idea de, que viene del sur de América, de los quechuas, que en esta gran familia de la Pachamama, somos justo una familia, somos todas miembros de una misma familia, no son seres aparte los animales y las plantas de los seres humanos, sino digamos que todos somos como hermanitos o hermanitas dentro de esta existencia terrena, ¿no? Miembros y miembros de una misma familia. Pero sí, Matthew Cole tiene como todo una parte de su trabajo en torno a ello. Y bueno, pues en tradiciones mesoamericanas, pues eso es como indudable, ¿no? Desde momentos prehispánicos hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, de ello es justo la idea de chulet de los pueblos mayas, ¿no? Muchas gracias. Por aquí Margarita tiene la mano levantada. Adelante. Bien, muchas gracias. Igual felicitar a Daniel, me gustó mucho eh, como los presupuestos, desde dónde estás partiendo y eso generalmente le da como mucha fuerza también al argumento para que no se vea suelto, para que no se vea de pronto así como etéreo, ¿no? Lo que se discute de pronto. Esa parte me gustó mucho, cómo lo anclas también epistemológicamente, ¿no? Ontológicamente. Y pensaba igual que Julia, ¿no? Cómo redefinir o cómo replantear pues esa sensibilidad de lo vegetal, desde otras filosofías que no sea la occidental, ¿no? Que también sería como muy interesante hacer esa parte relacional. Eh, Estaba pensando yo en esta parte, generalmente pensamos como en los afectos, en estas relaciones afectivas pues, con las plantas, pero como con las plantas caseras, con las plantas, sobre todo después de la pandemia, en la pandemia, ¿no? Que creamos como otro tipo de relaciones también con las plantas, las que no éramos señoras de las plantas, nos hicimos señoras de las plantas en pandemia, pero pensaba también en otra cosa, en la fuerza de lo vegetal, ¿no? En cómo es capaz de sobrevivir, cómo es capaz de resistir también en las calles, ¿no? Esos árboles, esas raíces que derriban banquetas, que derriban muros, ¿no? Y eso también es como un aspecto, pues, súper importante que de pronto no lo ponemos también como en la mesa, ¿no? La fuerza, esta parte, la resistencia que tiene también el mundo vegetal y pues también esta parte, ¿no? De qué podemos aprender de eso frente a esta emergencia climática, ¿no? Seguramente es una variable importante. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Bueno, me parece completo, por supuesto. Creo que aquí la clave de observar las plantas en su resistencia justo, no sé, a veces creo que ya se democratiza demasiado la palabra residencia. Sí, sí, son resilientes las plantas, pero sobre todo son insistentes. Las plantas son insistentes. Y en ese sentido, así como, perdón el francés, pero así como Chabela Vargas dice que los mexicanos nacemos donde se nos dan nuestra rechingada gana, las plantas lo mismo, nacen donde se les ocurre a ellas nacer y quítalas de ahí, ¿no? O sea, o estos helechos que crecen como en lugares sumamente perturbados y en las esquinas de los edificios, y era lo que platicaba ahorita con Carla en el podcast que grabamos previo a esta sesión, estas plantas que emergen con justo del concreto, ¿no? Que vienen de lugares súper ariscos y que proliferan y que perseveran, ¿no? Es justamente por eso a mí me impresiona tanto el acercarme a las plantas, porque ellas son, igual que nosotros los animales, pero ellas creo que de una manera quizá más radical, en el sentido originario de esa palabra, porque ellas echan raíces, ¿no?
Ellas proliferan en lugares en donde no hay seres humanos, ¿no? Pensemos en el desierto, en las cactáceas, que dicho sea de paso, nuestro país es el lugar endémico por excelencia de las cactáceas. Más del 70% de las plantas cactáceas del mundo son originarias de México, el 40% de ellas endémicas. Es decir, tenemos muchísimo que aprender de las especies que hay en este país, ¿no? Y yo pienso, ahorita complementando un poco lo que platicaba hace rato con Cara y lo que estoy platicando ahorita con ustedes de mi historia personal, yo que crecí en el Bajío, ¿no? Donde empieza este matorral xerófito que está en gran parte del altiplano central mexicano, pues volteaba a ver estas plantas y como mucha gente quizá como de manera despectiva, como de, ay, es que no son bonitas, ¿no? Como que no, eso no es selva, eso no es bosque, esos son matorrales, ¿no? Malpaís, como se le conoce también. Bueno, pues en ese mal país existen especies vegetales que son maravillosas, ¿no? Pensemos en el mezquite o en el huizache, que son árboles como súper polinizadores, ¿no? Que se arrasan pensando en que no son árboles bonitos, pero son fundamentales para el equilibrio ecosistémico del matorral, ¿no? El garambullo, la especie cactácea que ustedes gusten y manden, ¿no? Que son maravillosas porque han sabido adaptar justo sus hojas a esos ecosistemas tan ásperos y que, pues justo, porque no pueden escapar la herbivoría, generan espinas de manera defensiva, pero, no sé, son, como digo en un poema por ahí, son capaces de transformar esa aridez en dulzura, ¿no? Porque generan fruto esas plantas, por decirlo de alguna manera. Perdón, Mercedes, te devuelvo la palabra. Sí, gracias, Daniel. Voy a darle la palabra a Froilán y posterior a Paulina, que tienen algunos, no sé si preguntas o comentarios que compartir. Adelante, Froilán. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por compartir, la verdad, muy inspirador, todo. Me gusta mucho cómo sin perder rigor, académico, epistemológico, describes esto que sentimos y que a veces nuestros padres y abuelos y abuelas nos han compartido, ¿no? Desde niños y ahora como ponerle estas palabras tan precisas me suena muy interesante, ¿no? Y muy inspirador. Yo quería hacerte una pregunta un poco más desde el ámbito de pues como de la ingeniería, porque bueno, soy ingeniero de formación y me interesa mucho cómo cuando comienza a hablar de las plantas y de esta comunicación que podemos llegar a entablar con ellas a partir de la sensibilidad, y partiendo de una definición de tecnología como aplicación práctica del conocimiento, no la tecnología del capitalismo, no tanto. ¿Cómo visualizas tú que esta tecnología, este nuevo conocimiento, lo podríamos volver tecnología, ¿no? Pero te digo, desde esta perspectiva muy purista de tecnología como aplicación práctica del conocimiento, y no práctica de necesariamente eficiente, ¿no? Sino simplemente cómo lo podemos traer a nuestras vidas, cómo podemos compartirlo, cómo podemos vivirlo de otra manera. Bueno, para empezar, tendría creo que quizá pensar en la idea de tecnología o de dispositivo de una manera muy laxa, ¿no? Porque si lo conseguimos como a lo que realmente es un dispositivo tecnológico, pues es una herramienta producida por el ser humano. Y a veces creo que pensar solo en herramientas físicas, pues justo limita el pensamiento. Si pensamos, por ejemplo, dispositivos como el lenguaje, bueno, eso también podría ser una herramienta para justo generar este cambio que estamos buscando, ¿no? Quizá la respuesta está en la idea de bioremediación, que ya es como tal literalmente el desarrollo de tecnología a partir de sistemas vivos para regenerar el medio ambiente, ¿no? En el cual no solo las bacterias, sino también las plantas tienen un papel protagónico, ¿no? O sea, hay plantas que procesan de manera natural metales pesados, que pueden ayudarnos a generar suelos desintegrados por la actividad humana, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a mí me impresiona y me encanta ver esas fotografías de Chernobyl, ¿no? De Pripyat en Ucrania, de cómo los seres vegetales han sabido proliferar en esos ambientes tan perturbados y que los están regenerando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que la fuente de inspiración está en la observación botánica, ¿no? En adoptar y adaptar justo esas enseñanzas vegetales y esos modos de convivencia vegetal a nuestra propia convivencia, ¿no? Pensar de manera descentrada. O sea, te digo, esto es dispositivos en términos como más amplios, ¿no? Como generar dinámicas sociales más inspiradas en lo vegetal. Y a lo mejor ahí en esas dinámicas, pues generamos otras tecnologías, ¿no? O sea, pues las plantas ellas inventaron en realidad el Internet, ¿no? Nosotros, ¿no? Con las micorrizas y con el entramado que tienen ellas en el subsuelo, se comunican a kilómetros de distancia, ¿no? Mucho antes que los seres humanos lográramos eso, ¿no? Y ellas no necesitan de servidores que tragan y tragan y tragan millones de litros de agua y
y calientan este planeta, ¿no? Lo hacen de manera sustentable, por decirlo de alguna manera. O sea, podemos inspirar nuestros dispositivos en ellas, ¿no? Creo que en eso es bien importante el biodiseño, por ejemplo. Creo que la respuesta va por ahí, el biodiseño. Creo que eso es bien importante. No lo he mencionado, pero sí es bien importante. Muchas gracias, Daniel. Súper, qué interesante. Muchas gracias. Pau, adelante. Muchas gracias, Mercedes. Pues nada, estoy feliz llegué tarde a la llamada porque no me había llegado el Zoom, pero lo que alcancé a escuchar me fascinó. Agradecerte, Daniel. Y me viene una pregunta porque me pareció muy interesante escuchar la perspectiva académica bien argumentada con fuentes de esta parte donde las plantas ya no son tan diferentes a nosotros, ¿no? O sea, es como por años se han objetificado y lo que yo veo es que hay mucha gente que le cuesta mucho y en particular los biólogos. Quiero compartir una anécdota donde acabo de estar hace un par de días en un recorrido botánico con dos expertos de súper expertos en plantas y estaban hablando algo de los árboles, ¿no? De su capacidad de captación de carbono y como los beneficios ambientales, etcétera. Entonces, en eso comenté yo del concepto del árbol madre de Susan Simard, que está comprobadísimo, ni siquiera es teoría, que está, ¿no? Que el árbol más grande del bosque comparte recursos, información, cuida a los chiquitos, o sea, como una mamá. Y me sorprendió mucho la respuesta de uno de ellos. Me dijo, bueno, es que eso es algo como más romántico. Le digo, eso está comprobado con isótopos, o sea, de romántico, o sea, es romántico, pero es ciencia pura y yo he visto que a los que más les cuesta trabajo aceptar esta forma diferente de entender, mucho lo noto en los biólogos, porque hay como una especie de satanización donde si antropomorfizas a un ser no humano, ya eres una persona, estás medio tontito, básicamente. Entonces, una es desfogarme porque me desespera mucha esa arrogancia intelectual que creen como una superioridad. Sí, me estoy desfogando, gracias por escucharme. Como una superioridad humana por el resto de los seres del planeta, pero también una superioridad humana sobre los que no creemos como ellos. Entonces, más allá de desfogarme, gracias por darme el espacio, preguntarte, Daniel, Em, ¿cuándo crees que vaya a poder cambiar esto en el ambiente académico que estudia la vida? Porque estas dos personas sí eran de la vieja escuela, un poquito más grandes que yo, pero tampoco eran señores de 70. Entonces, ¿por qué no está llegando esta información a los académicos que trabajan en el mundo vegetal? ¿Qué está faltando? Pues yo creo que es bien curioso, porque esto que dices, por ejemplo, no sé, yo al hablar de estos temas con biólogos y botánicos de cepa, ¿no? Justo dicen, es que Mónica Gadiano en sus experimentos no pierde su rigor científico, no sé, es que es justo esa idea. O sea, creo que el pecado original ahí de la academia botánica bióloga es pensar que realmente existe una separación entre el sujeto y el objeto. Eso no existe. O sea, y ese es el problema de las ciencias duras que no han volteado a ver a las humanidades. Los fenomenólogos lo llevan diciendo desde el siglo pasado, pero la botánica que es dura y que es ciencia exacta y comprobable y demás, pues no ha querido escuchar eso que desde las humanidades venimos diciendo. O sea, falta mucha intercomunicación, tanto las humanidades aprender de las ciencias, ¿no? Que creo que es un poco lo que yo he intentado hacer acá. O sea, cómo traigo todo este conocimiento científico, algo que pueda, pues, emocionar a las personas, porque eso es lo que yo busco con los apuntes, ¿no? El área por los vegetales. El movimiento inverso también tiene que suceder, ¿no? Estas comunidades científicas tienen que voltear a ver sin desdén lo que producimos en las humanidades para aprender también a modificar su práctica, ¿no? Porque sí, en efecto, yo también tengo una experiencia muy reciente con un biólogo botánico que trabaja en el Instituto de Ecología de la UNAM y que cuando yo le empecé a contar de estas cosas me dijo, es que sí, pero, y siempre un escepticismo ante todo lo que implique lo afectivo, pero sí está, como no me recuerdo el nombre de la científica, pero esta mujer que acaba de fallecer, que trabajaba con primates, que justo demostró esta empatía que hay con el sujeto. Sí, ella, justo. Sí, ella, justo. Ella demuestra precisamente que no hay una división entre lo que está siendo observado y quien observa, y que además lo afectivo influye muchísimo en eso, ¿no? O sea, no podemos seguir tratando como meros objetos a las plantas y a los animales.
son seres sintientes y eso implica que hay una reciprocidad y una comunicación bidireccional entre lo que yo siento y lo que esos seres están sintiendo también, ¿no? O sea, eso creo que es radical reconocer desde un principio. Daniel, necesitamos que vayas a dar clases a los biólogos porque no es información nueva, ya lleva mucho tiempo y no puede ser que no les esté cayendo el 20, por favor, ve a darles clases. Ajá, pues si alguien me contrata en un instituto de ciencias, con mucho gusto, por supuesto. Pero Gracias. sí, claro, yo creo que hace falta mucha comunicación entre disciplinas, justo romper la barrera entre disciplinas. La transdisciplina es la solución a los problemas complejos que estamos viviendo hoy en día, la verdad. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias a ambos. Y justo eso, me parece importante también remarcar que el pensamiento vegetal abre este espacio para la inter y la transdisciplina, ¿no? No nada más es el conocimiento de los científicos que tienen que descolonizarlo, sino también, ¿no? Incorporar otros conocimientos en las comunidades, ¿no? De comunidades indígenas, campesinos, que nos permitan eso, aprender y coaprender de las prácticas. Mencionarles, antes de que dé la próxima palabra, una disculpa, por favor, nos rebotaron algunos correos y quizá Pau fue el correo que ahí, por ahí andaba faltando. Mencionarles que este Seminario Permanente Internacional de Ecologías Críticas y Ecotopía es organizado por el Laboratorio de Incidencia en Sistemas Socioecológicos y Urbanos, LISU, de la Facultad de Filosofía, que si gustan tener una constancia de participación pueden poner su nombre completo y pueden ponernos correctamente su correo electrónico para nosotros tenerles en nuestra base de datos y mandarles los eventos del próximo semestre, ¿no? Entonces, bueno, cierro paréntesis. No sé si hay algún otro comentario que les gustaría, alguna participación que les gustaría hacer. Por acá hay comentarios en el... me voy a permitir leer el mensaje de Tania. Mi nombre es Tania Cecilia. Buenísimas las temáticas. En la charla de Daniel, la estructuración teórica muy buena y traer el término de solastalgia muy poético. Lateralizar las miradas como las micro risas, como dice. Muy bien. Muchas gracias por el comentario. Y no sé si alguien más quisiera compartirnos algo por ahí. No sé si Carlos León había prendido su micrófono. Y si no, puedo pasar a adelante, Froilán. Y posterior creo que el Gracias. doctor Carlos. Yo la verdad no me quería quedar con las ganas, Daniel, de preguntarte, esto de la tecnología, la verdad, bien interesante, sí, me abriste mucho la perspectiva, pero sí quisiera como, ¿tú cómo ves esto en el futuro? O sea, como pensando más en una cuestión de ciencia ficción, ¿tú cómo ves esta tecnología que nos comentas y que es súper interesante? Pero tú como experto, vaya, ¿cómo ves esa tecnología en el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo podríamos, esta tecnología que tenemos, que queremos generar junto con las plantas y las plantas con nosotros, cómo la imaginas, ¿no? Pensando así como escribiendo casi una novela. Pues creo que la pregunta o la respuesta va a estar, híjole, a ver si no me queman aquí desde las humanidades al decir esto, pero creo que la respuesta quizá está en lo que estamos desarrollando como inteligencia artificial. Los mal llamados, la mal llamada inteligencia artificial, porque no es inteligencia artificial, son modelos de lenguaje. La mayoría de los que utilizamos, pues el grosso de la población, no son modelos basados en el lenguaje humano, no inteligencia artificial, porque además se nos olvida que es tan inteligente como nosotros seamos con ella, ¿no? Y depende del input, y depende del... No, o sea, hasta eso se lo han dado las mal llamadas inteligencias artificiales. Creo que ahí hay como dos cuestiones. Uno, lo que vamos a poder generar en términos de pensamiento a partir de estos modelos de lenguaje, creo que eso sí no lo alcanzamos aún a vislumbrar. Creo que puede ir por ahí quizá una posible respuesta, pero lo que sí tenemos que voltear a ver es que esas mal llamadas inteligencias artificiales, esos modelos de lenguaje tienen un fin, son finitas en el sentido en el que por lo menos actualmente dependen de dos recursos, que odio la palabra recursos, pero bueno, entendámoslo en ese término, dos recursos no renovables, el agua y los minerales críticos. Entonces, esa tecnología está topada, no va, por lo menos en cómo se entiende y se desarrolla actualmente, no va a superar esa frontera, porque la nube como tal no existe. La nube son cables que atraviesan el Atlántico para conectar las redes europeas con las americanas. La nube
son estos servidores que están en el desierto, que tienen estos ventiladores enormes y que chupan y chupan y chupan agua para poder mantenerse fríos. La nube son edificios completos de estos servidores que almacenan y almacenan todos esos datos que las mal llamadas inteligencias artificiales, que no tienen nada de artificial, están profundamente enraizadas en la materialidad de este planeta, ¿no? Están procesando todo el tiempo. Entonces, o sea, algo que yo quizá estoy como explorando ahorita es cómo puedo usar esta tecnología en expansión, que es la llamada IA, para justo traerlo acá a soluciones como reales, ¿no? Pero mientras no desarrollemos tecnología como la IA, que es ambivalente, claro que puede ayudar muchísimo al desarrollo humano en muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese modelo tecnológico está destinado a fracasar, porque depende de estos recursos que además, ¿quién va a chupar? O sea, en teoría, ¿quiénes dependen más del agua? ¿La IA o los seres vivos que habitamos este planeta? Es decir, vamos a tener que elegir en un punto. ¿Qué preferimos, ChatGPT o agua para todas las comunidades? Ese es un hecho, creo, y no lo alcanzamos como a vislumbrar todavía. Pero en el trayecto en el que generamos otras tecnologías que no dependan de metales críticos ni del agua, pues podemos aprovechar esto que ya tenemos para empezar a vislumbrar ideas que sean mucho más inspiradas en lo natural, o sea, el biodiseño que mencionaba hace rato, ¿no? Pero no lo sé, es que la IA no sabemos hasta dónde puede llegar, entonces mi pregunta es, amo la ciencia ficción, pero tristemente no soy Ursula K. Le Guin, no tengo esa capacidad imaginativa para ver esos mundos maravillosos, pero sí creo que ahí está, pues antes de que se agote la IA como tecnología, porque se va a agotar, eso es un hecho, creo, podemos utilizarla para generar respuestas en nuestra realidad inmediata. Muchas gracias. Y bien interesante lo de Úrsula, ¿no? Ella justo desarrolló una trama a la par de Star Wars y cómo la narrativa homogenizante justo posicionó Star Wars y no esto que estaba ella planteando. También un poco para compartir, podríamos tener ahí algunas pinceladas, ¿no? Con la película, no sé si la has visto, Arco. O sea, como esta parte que ellos habían desarrollado esta tecnología para poder compartir con otras especies, ¿no? Y bueno, es muy bonita, no los voy a spoilear, véanla, y le paso la palabra ahora sí a Carlos. Gracias, Sí, Daniel. perdón, pero justo la tecnología me estaba ahí eh, amotinándoseme. Bueno, llegué un poco tarde también, me disculpo, no alcancé a escuchar por completo la plática de Daniel, pero en lo que alcancé a escuchar, pues sí me rebotaron varias ideas, ¿no? Sí me quedó como una inquietud que ya es de hecho pues un producto gratificante de este tipo de conversaciones, ¿no? Que generen inquietudes y que permitan de alguna manera descolocarnos de las formas convencionales en las que pensamos nuestra relación con el entorno en particular. Bueno, y al decir entorno ya hay una separación también, ¿no? Digo, con las plantas. Y acá pues voy a exhibir un poco los sesgos de mi formación porque yo inicialmente estudié economía, a la cual hizo referencia Daniel en varios puntos de su exposición, sobre todo lo referente a esta lógica de la modernidad capitalista que justamente nos lleva a separarnos pues de lo que orgánicamente somos, ¿no? Parte de un ecosistema, parte de una naturaleza que nos interrelaciona pues permanente, insistentemente pues es también como una premisa bajo la que funciona el capitalismo, ¿no? Es decir, instrumentalizar a lo que aparentemente nos rodea, que nos lo hace ajeno, las plantas entre ellos, ¿no? Y entonces se vuelve ello, ¿no? Como un recurso el cual se puede explotar. Pero lo que nos comparte Daniel, insisto, me quedan resonando algunas cuestiones como esto de eh, pues la característica intrínseca de las plantas de vivir en comunidad. Que la lógica de la modernidad capitalista pues nos hace más bien pensarnos como individuos justamente fuera de la comunidad, ¿no? De hecho, también es una de las premisas con las que funciona el sistema capitalista, ¿no? Separarnos de lo común y volvernos una mercancía. Y eso me lleva también a pensar, quizá rebotando así un poco entre las ideas que me surgieron por la charla de David, perdón, de Daniel,
a cómo es que trasladamos pues esto que hacen las plantas al lenguaje humano. Es decir, las plantas piensan, pero quienes pensamos somos los humanos, ¿no? Y estamos haciendo como una traslación ahí de categorías y de conceptos. Pero creo que también eso pues posibilita otras maneras de comprensión y de integración y de corporación, porque finalmente pues es desde pues las entidades que habitamos, en este caso la entidad humana, donde podemos estar repensando, resintiendo o reconceptualizando esta relación que tenemos con pues con las plantas en este caso, ¿no? Bueno, son, como ya digo, algunas ideas que todavía están por ahí flotando siempre o con frecuencia, pues estos espacios me generan pues divagaciones, quizá más que dudas y preguntas puntuales, pero sí agradecer en todo caso, ¿no? De nueva cuenta, pues esta oportunidad que también, haciendo referencia un poco a lo que han comentado y también ya entre lo que hizo alguna devolución Daniel, pues reivindicar la importancia también de estos espacios, porque justamente se han construido con una intención interdisciplinaria, ¿no? De encontrarnos entre distintas disciplinas, de incluso traspasar las fronteras que suelen ser muy rígidas en la academia y pues enriquecen sin duda, que sí, como ya digo, ¿no? Generan por lo menos inquietudes y reflexiones y eso ya es decir mucho, ¿no? Salirnos un poco de la lógica ahí utilitaria en la que vivimos el día con día. Pues eso, gracias. Híjole, es que eso de cómo adaptar como la manera en que se comunican las plantas en el lenguaje humano, pues es que era algo que discutíamos con Carla hace rato que grabamos el podcast. Digo, no que le esté haciendo promoción al podcast, pero sí un poco, que después saldrá, supongo. Pero era justo, o sea, yo cuando pues me preguntaba justo cómo hacer un libro que hablara sobre plantas, pero hablando plantas, ¿no? Esa era mi pregunta principal, ¿cómo hablo planta, no? Eso en literatura se conoce como la falacia patética, era lo que platicaba con Carla hace rato. A veces tendemos, como seres humanos, a proyectar nuestras emociones en el entorno, este entorno que mencionabas, Carlos, ¿no? En el sentido de nuestra tristeza humana, de pronto la proyectamos en el horizonte, al ver un horizonte nublado, el que está triste es el cielo, ¿no? Pero quien está triste en realidad es el ser humano que lo siente, ¿no? Entonces, en esa falacia patética, como la patético entendido en el patos, en la empatía, en las emociones, ¿no? Pues hay una proyección humana que no permite ver realmente cómo son los sujetos o los objetos en su totalidad, sino que siempre hay una proyección de lo humano en lo no humano. Entonces, cuando uno habla desde un lenguaje humano, pues siempre de cierta manera está proyectando lo humano en lo que no es humano, porque hay un impasse ahí. Yo no puedo hablar planta en el sentido de que yo no tengo la capacidad de utilizar los mismos marcadores químicos que ellas utilizan para comunicarse entre ellas, porque su lenguaje primordialmente es químico. El nuestro también, entre seres humanos, ¿no? Nos solemos todo el tiempo y las feromonas y todas estas cosas, ¿no? Pero tenemos un lenguaje que, digamos, que trasciende lo material, que sería el lenguaje oral. Ellas no lo tienen, pero eso no significa que no se comuniquen, ¿no? Entonces, para mí el tema de hablar planta tendría que pasar por primero reconocer ese impasse, es decir, esa imposibilidad que sí existe entre o incompatibilidad del lenguaje, si queremos hablar en esos términos, entre el lenguaje humano y el lenguaje vegetal, pero esa incompatibilidad no significa que no haya posibilidad de comunicación, ¿no? Porque de hecho, de facto, nos comunicamos. Las plantas comunican todo el tiempo. Simplemente es necesario observarlas y cuidarlas. Y para quienes las observamos y para quienes las cuidamos, las plantas pueden ser muy elocuentes, ¿no? Digamos que viene con gusto de las señoras de la señora, como la señora, esta idea de que la planta no le gustó ese lugar, hay que cambiarla. Ahí la planta te está comunicando que tiene otras necesidades, ¿no? Y lo está haciendo, pues, en su lenguaje corporal, que es todo lo que tiene. Ellas, eso más que nosotros, son, pues, radicalmente cuerpo, ¿no? Su voluntad está en el cuerpo. Ellas literalmente crecen hacia donde ellas quieren, a diferencia de los seres humanos y los animales que tenemos una estructura ósea que nos determina de manera previa, ¿no? Ellas no. Ellas crecen donde su voluntad las lleva. ¿Y cuál es esa voluntad? La luz, por ejemplo. Y además en ese proceso son magas. Ellas transforman la luz en materia y eso es algo que los humanos no hemos sido capaces de reproducir. Y en ese sentido sí son superiores a nosotros. Y en la autotrofía y en muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, hablar planta creo que tiene que ver con
abrirnos a esa sensibilidad otra que viene del mundo vegetal, que es poliforme, que es multifacética, que es prodigiosa y prolífica a la vez también. Muchas gracias, Daniel. También estoy recordando como cuando las abuelitas decían, es que la tienes que regañar, ¿no? Para que- es que no la has regañado y entonces le hablan fuerte, entonces parece que la planta ahí le pasa algo que sí tiene una explicación científica, vaya, ¿no? Y que a partir de ahí pues florece o tiene frutos, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante también cómo empezamos a cohabitar, ¿no? Y a co-construir lenguajes con las plantas y con otras especies, ¿no? Eso también me parece como bien, bien interesante cómo uno empieza a identificar cómo ladra nuestro perro, ¿no? Específicamente, poníamos el ejemplo en la sesión pasada con pensar con los peces, ¿no? El ponente justo pues hablaba como todo este desarrollo de cómo había sido su investigación y me recordaba mucho esto de cómo tenemos identificado cómo maulla el gato, ¿no? Cómo ladra nuestro perro y ya sabemos, le falta agua o algo tiene o le duele, ¿no? Entonces empezamos a generar lenguajes otros con estas especies que no necesariamente verbalizan como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy hermoso poder platicar contigo. Estamos muy contentas, muy contentos, muy contentes de estar el día de hoy acá, compartir, me pareció como bien interesante. Muchas, muchas gracias, que sea el inicio de muchas otras colaboraciones. Eso también creo que puede llegar a ser muy gratificante, Claro que ¿no? Gracias, poder colaborar mucho más cercano, ¿no? Con el laboratorio y con la licenciatura. No sé si quisieran agregar algo más, si no, nos vamos a permitir entregarte tu constancia de participación. No sé no sé si a alguien le gustaría agregar algo más, algún comentario extra. Mercedes, Mandarles un beso desde Brasil. Por ahí está Hola, qué Angela, qué gusto. gusto. Los justo que extraño, lindos. compartir por acá en la sesión. Alguien Sí, preguntaba dónde conseguir el libro, Daniel. Sí, es cierto. Sí, gracias, Margarita. Pues por ahora digo, tristemente, pero afortunadamente al mismo tiempo, el tiraje está agotado, era lo que le platicaba a Carla. Esta edición Príncipe ya está agotada. Solamente quedan 10 ejemplares que están en librería Utópicas en Coyoacán. Es el único sitio donde lo van a encontrar. Entonces, pues si quieren, ahora sí que corran por él, porque afortunadamente se acabó. ¿Qué digo? Dicho sea de paso, si puedo compartirles el chisme, estamos en pláticas con una editorial peruana para la reimpresión de los apuntes, entonces posiblemente a final de año haya una segunda edición, de la cual me dará mucho gusto compartirles, pero sí, por ahora solamente en Utópicas y hay 10 ejemplares y nada más. Muchas Muchas gracias. gracias. Compartirles que se encuentra con nosotros, con nosotras, Rosángela. Ella inauguró este seminario permanente. Ella es de los territorios brasileños, ¿no? De unos espacios bien bonitos. Por ahí nos hizo enamorarnos de estos espacios. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. No sé, ¿quieres compartirnos algo brevemente? que me da mucho gusto ver que siguen adelante y que no hay distancia entre nosotros. Me da mucho gusto de estar esta noche. Aquí es tarde, ya un poquito tarde, ¿no? Pero Daniel, y qué felicitaciones por tu trabajo, es muy interesante y que podamos seguir reuniéndonos en este espacio tan precioso que ustedes lo organizan. Felicitaciones a todos, un gran beso, los saludos. Muchísimas gracias. Esto nos da como bocanadas y en nuestro corazoncito para seguir adelante cuando estos encuentros como muy fortuitos suceden, nos dan como esta chispita de seguir adelante con muchos de estos temas que quizá no son como tan populares como otros y estar el día de hoy reunidos con una temática, con temas que nos traen, ¿no? A la conversa, pues les agradezco muchísimo que estén el día de hoy aquí. Bueno, pues si no hay otro comentario adicional, agradecerles nuevamente. Vamos a permitir compartir la pantalla para la constancia.
que la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Filosofía y el Laboratorio en Incidencia en Sistemas Socioecológicos Urbanos LISU otorga la presente constancia a Daniel Salazar Ramos por impartir la conferencia virtual Cultivar la planta que hay en mí, el pensamiento vegetal frente a la emergencia climática, como parte del Seminario Permanente Internacional de Ecología Crítica y Ecotopías realizado el 20 de mayo del 2026. Muchísimas gracias. Esto lo firma la doctora Mónica Ribeiro Palacios, coordinadora del laboratorio. Nuevamente agradecerles que estén el día de hoy aquí, en especial a ti, Daniel. Muchas gracias por compartir y por abrir este espacio tan lindo. Sin más, me gustaría ver si podríamos tomarnos una fotito, ¿no? Para el recuerdo. Siempre es bonito estar... tener recuerdos, si pueden abrir sus cámaras, se los agradecería muchísimo. Muchas gracias, Clara, qué gusto verte. Margarita, Froilán, muchas gracias. Julia, muchas gracias. Y Froilán, ¿nos podrías ayudar a tomar la foto, por favor? ¿Sí? Ah, muy bien. Gracias, Sergio. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Tú nos indicas. ¿Ya? Ah, muy bien. Gracias, Carla. Bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí nuevamente. Damos por concluido esta sesión del seminario. Daniel, no sé si quieras mencionar algo adicional para cerrar y para despedirte. Pues quizá compartirles pues dos cositas. Uno, que justo hay una presentación de los apuntes en Utópicas, que es el único lugar del mundo donde todavía se consigue este libro, por ahora, el sábado 6 de junio al mediodía, aquí en Coyoacán. Y dos, que justo me quedaba con la idea de qué podría decirles yo a las personas que vean esto en el futuro o que están aquí conmigo el día de hoy, es que abrazar este mundo implica echar raíces y que tenemos que comenzar a echar raíces en este mundo para protegerlo, ¿no? Creo que eso es algo que sí quiero decir el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Echemos raíces juntos, hagamos rizoma. Muchas gracias. Pues nada, agradecerles nuevamente y que pasen bonita tarde. Hasta luego. Adiós. Gracias a todas. Gracias, bye. Adiós. Gracias, adiós. Un gusto Adiós. verles. Bye, bye. Bye.